Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos que hablar de un hombre de Mar de Ajó que fue condenado por privar de su libertad y también por intento de abuso sexual a su expareja. La sentencia se conoció en los últimos días, tiene que ver con un juicio abreviado a cargo del Tribunal en lo Criminal número 1 de Dolores, pero el hecho denunciado y el cual se investigó data del año 2019, estamos hablando más precisamente del 16 de marzo del 2019, cuando una mujer, ya es efectiva policial, de Mar de Ajó, denuncia estos hechos que, como les decía, llevaron a la condena de este hombre de Mar de Ajó. ¿Qué fue lo que pasó? Resumiendo esta situación, hay dos hechos puntuales que tiene en cuenta el juez para llevar adelante esta sentencia, como les decía, por privación de la libertad y por intento de abuso sexual. Uno de ellos ocurrió en la vía pública. Esta joven se desplazaba en su vehículo, fue interceptada por su expareja, quien de manera abrupta, por supuesto, y por la fuerza, se subió al automóvil y bajo amenazas continuas, la tuvo secuestrada en su propio vehículo por más de 4 horas. La amenazaba, logró quitarle el arma reglamentaria de esta efectiva policial que tenía en su cartera y con su propia arma la amenazó y la mantuvo secuestrada durante más de 4 horas en su vehículo. Ese es uno de los hechos, obviamente contundente para la justicia, y el otro hecho tiene que ver con, los mismos días, durante este tiempo que esta mujer estaba totalmente hostigada por su expareja, este hombre ingresó a la vivienda, por supuesto también por la fuerza, al domicilio de esta joven, y intentó abusar de ella sexualmente, también bajo amenaza. Ella pudo lograr escapar, pedir ayuda, refugiarse en la casa de una amiga, y ahí sí ya denunció estos dos hechos que yo les había planteado, sumado a otras situaciones, por supuesto. Denunció que le había dejado, por ejemplo, las ruedas de su vehículo flojas, denunció que estuvieron en pareja durante 8 años, y en esos 8 años hubo varias reiteradas, una relación totalmente atravesada por un contexto de violencia de género, pero son estos dos hechos los más contundentes. Por un lado, la privación de la libertad, el secuestro por más de 4 horas bajo amenaza con arma de fuego en su vehículo, y luego el intento de abuso sexual que el juez, a cargo del juez Severino, entendió que este hombre, estamos hablando de Damián Fernando Ruiz, de 30 años, de Mar de Ajó, lo encontró culpable, como les decía, del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por amenaza y agravada también por el uso de armas, con abuso sexual en grado de tentativa. Lo condenó entonces a este hombre, como les decía, Damián Fernando Ruiz, de 30 años, a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Hay que decir que este hombre tenía todas las restricciones, por supuesto, para la privación de acercamiento a esta joven, pero igualmente, y como lo vemos en 2 oportunidades, violó esas restricciones. En una intentó matarla, en otra intentó abusar de ella sexualmente, en una, como les decía, también la tuvo secuestrada bajo amenaza durante más de 4 horas. Ella vivió 8 años. Sabemos que esto es un proceso que hace la víctima antes de llegar a esa instancia, que es muy importante, de la denuncia, y necesaria, por supuesto, pero además a veces como pasa muy cercano a nosotros, ¿no? Porque en ese caso el secuestro fue en la vía pública, ¿no? Se le interceptó de manera violenta, se subió al auto con total impunidad y la tuvo secuestrada en la vía pública durante más de 4 horas, violando además una restricción de acercamiento que ya tenía, ¿no? A la víctima. Él no se podía acercar, ni bien se separaron. Ella cuenta y relata muy claramente, él se negaba a esa separación, por eso esa relación que había sido violenta durante años, por supuesto, se intensificó esa violencia al llegar a estos dos hechos que son contundentes, ¿no? Y por lo cual fue condenado. Somos Radio Noticias.